Vale, pues yo tengo dos de Alemania. Que uno, a ver, no voy a catalogarlos como buenos, porque no son buenos, porque todos son brutalidades, pero los puedo distinguir de dos formas. Uno, que sirvió para algo, y otro que no. O sea, que no sirvió para nada. Realmente lo que dicen es que en todos los experimentos nazis hay que distinguir los que realmente fueron para mejorar el comportamiento humano, mejorar el comportamiento de los soldados, que al final muchos experimentos iban para llegar hasta qué X punto podía llegar una persona para que eso les hiciera ventajosos en el campo de batalla, y cuáles se hizo, no sé si por maldad o simplemente por... O sea, un dicho que se dice es que juntaron a un asesino en su mejor escenario. Y es que metieron a gente que a lo mejor eran como putos psicópatas en un puto campo de concentración y le dieron todos los recursos que quisieran. Efectivamente. Un ejemplo de esto fue el de, no sé si lo tienes todo apuntado por ahí, el de Hertha Obergausser, o algo así, lo he escuchado. un nombre alemán estándar, que hizo experimentos en campos de concentración. Ella era enfermera, que ya me dirás tú la vocación de enfermería donde estaba, porque se dedicaba a torturarles más que... Todo lo contrario. En vez de curar... Sí, tiene mucha historia esta señora, pero básicamente en su prime, en los campos de concentración, lo que hacía era... simulaban o sea, ella está en un campo de concentración donde solo habían mujeres, ¿vale? Y lo que hacían era simular heridas de los soldados alemanes que podían tener durante la batalla y ver cómo reaccionaba el cuerpo, pues, ante esas heridas. Entonces lo que hacían es, cogían a un preso, sí, cogían a una mujer, le hacían una herida, de la forma que fuese, le podían amputar, le podían cortar, le podían romper los huesos, y le infectaban artificialmente. O sea, le clavaban clavos, le ponían astillas, le ponían todo, suciedad para que se infectase y se gangrenase. Y después utilizaban un medicamento que ellos estaban probando para ver qué tal funcionaba la vaina. Claro, pues morían porque no era lo suyo, ¿no? Entonces... También lo que hizo, que lo estoy mirando por aquí, es que a los niños pequeños, porque era de mujeres y niños, y supongo que chicos y chicas, ahí no lo separaban, les inyectaban aceite mientras estaban vivos para quitarles los órganos. No sé el por qué. Eso no lo había escuchado. Pero, no, o sea, de aceite. Lo del formol, ¿sabes? Sí. No sé si le inyectaban ya el formol como para que el órgano no se contaminase y pudiesen extraerlo. No sé para qué, no sé si para estudiarlo, no sé para qué en concreto. Pero una vez extraían el órgano, que esto lo hacían sin anestesia y en vivo, el paciente no estaba muerto. Claro. O sea, ¿sabes qué? Yo digo a veces, este es mi podcast favorito. Vamos, como si no estuviera, yo estaría mejor para escuchar esto. Claro, es que son las profundidades de... Sí, nunca mejor dicho. Sí. En necesidad ninguna. Les inyectaban eso, los niños pues tardaban como mucho 5 minutos en morir porque les sacaban los órganos, básicamente. Y los que no se morían, no sé el por qué exactamente, les inyectaban gasolina por vena. Para matarles. O sea la finalidad es quitar órganos sí, solo querían los órganos. A los niños les daba igual. No querían estudiar cómo se comportaban, si les faltaba tal. No. O sea, solo querían... Los órganos. Los órganos, supongo que para tema de experimentación. Pero sí, le inyectaban gasolina después para matarlos. Qué forma más... sádica. Sí. Es que no tiene otra palabra. Tal cual. Y hablando de eso también, lo que se probó en Alemania era... O sea, querían llevar el cuerpo de un ser humano al límite. Entonces, entre otras cosas, lo que hicieron es cuántas apuñaladas, por ejemplo, una persona puede aguantar hasta que se muere, o qué temperatura puede alcanzar. Porque si, por ejemplo, imagínate que en el campo de batalla hace mucho viento o te caes en el mar y se congela, ¿cuánta temperatura puede llegar a aguantar una persona? O si la entierran vivo, ¿cuánto tiempo puede aguantar hasta que se desploma? Pero la gente lo hacían con todos los judíos. Pero me refiero, es que, por ejemplo, tu cuerpo y el mío van a aguantarlo. Ya, pero a lo mejor lo hacían con 100 claro, y hacían un estudio media. y hacían una media. Hostia, tío, qué heavy. Claro, la cosa es que ya no solo eso, y esto no sé si fueron los alemanes, lo tengo apuntado, también, hablando de las mujeres, en uno de los campos de concentración, ahora no sé si es alemanes o japoneses, pero inseminaban a las mujeres con semen de animales, por ejemplo, de una vaca
o Para de ver si un tigre podían para ver si podían hacer bestias o superhumanos. O sea, ellos querían alcanzar algo más que los seres humanos, que tuviesen muchísimas más capacidades, fueran más fuertes, fueran más listos o lo que fuera. Eso había un experimento, no sé si es el que tú mencionas, pero había un experimento que lo he leído antes. Era de un soviético. Ah, puede que fuera Rusia. Intentó hacer eso, lo que se alertó a las autoridades y le encarcelaron. Puede ser que fuera cancelaron Rusia. los experimentos. Pero era eso, cruzar tanto Animales animales como animales con personas. Y sí que Incluso- salieron algunas cosas en Sí. plan. Incluso el hecho de el vientre de una vaca es mucho más grande que el de un ser humano. Entonces, intentar tener personas, seres humanos, en el vientre de una vaca para poder producir muchísimos más humanos. También intentaron hacer eso. Intentar inyectar el embrión de un humano dentro de un animal. Eso por casualidad, por curiosidad, salió. No salió. Sé No- O que sea, los que deformaciones. O sea, los Sí. que salieron tenían un ADN o un componente genético muy parecido. Por ejemplo, cruzaron una cebra con un burro, creo, Sí. algo así. Y sí que salió algo que son obviamente cosas que no duran mucho vivas. Sí. Porque tienen. Y de hecho, ese que has comentado a mí me suena el caso y duró muy pocos días. Sí, sí, seguro, 100%. Pero sí. Después, en tema de Alemania también, hay una cosa que sí que después de los experimentos se siguió utilizando. La gente no sabía que venía de la Alemania nazi y cómo lo habían utilizado. Y hasta 1996 se continuó utilizando, hasta que ahí lo cancelaron. Que es básicamente un libro Ujú. que se llama La anatomía topográfica del hombre de Perkoft, o el Atlas de Perkoft, que era básicamente un libro pues, de anatomía del cuerpo humano. Se utilizaba un montón porque era el libro ilustrado con más detalle anatómico de la historia. O sea, estaban todos los dibujos súper bien hechos, con disecciones de la carne, de los músculos, de los tendones, de las terminales, o sea, el tema de todo sensorial. Ujú. Y estaba todo súper bien explicado. ¿Qué pasa? Ese libro se hizo utilizando esclavos, presos Sí. judíos. Para, Judíos para o utilizarlo como para saber lo que hay. o sea, ¿no? básicamente en el Tercer Reich se impuso una norma que cuando moría un preso en un campo de concentración tenían que enviar el cuerpo lo más rápidamente posible a un centro de estudio para que les comenzasen a hacer todo el tema de la investigación. ¿Qué pasa? Salieron material, es decir, educativo muy exacto, porque era básicamente cortaban a las personas para hacer los dibujos después, pero claro, Era ético. ¿cuál era el método? Ya. Utilizar esclavos que habían sido asesinados de formas brutales a veces o que habían muerto por sobre exceso de trabajo. O sea, los habían matado a propósito para saber. ¿no? También. También. Entonces, de este caso, me ha sido curioso de que en 2018, Hostia, bastante actual. hubo como una reunión entre un rabino que se llama Pollack y el historiador médico y psiquiatra Michael Grodin. Ujú. Básicamente hicieron una reunión que se llama Responsum, que es una respuesta académica basada en la ética, en la ética médica judía. O sea, hicieron Vale. qué les parecía todo el tema del libro. Y me parece muy curiosa a lo que llegaron, a la conclusión. Y es que la mayoría de las autoridades judías permitían el uso de esas imágenes, o sea, como que lo aceptaban, siempre y cuando se informase De que había. a las personas, o sea, que tanto el médico, el cirujano, como la persona que iba a recibir la ayuda, gracias a ese libro, Supiesen que se dónde venía. informase de dónde venía ese libro. O sea, en plan, para un poco de dignificar, Todos los cuerpos y todas las personas que Todos murieron para los- tener ese estudio. efectivamente. Pues me parece, sinceramente me parece bien. O sea, yo creo que utilizar, o sea, ya que está hecho, o sea, ya que lo han hecho, utilizar todos esos datos, ¿por qué no los vas a utilizar, sabes? Claro, o sea, es que ahí está un poco La ética la fina línea de, vale, lo que hicieron está mal, Pero es muy útil. si no lo utilizo es casi peor, porque significa que lo hicieron para nada. Ya. Entonces, es un poco ahí el debate, que hay un montón de experimentos que yo no he podido encontrar si se siguen utilizando los resultados. Yo creo que la mayoría de resultados sí se siguen utilizando y luego cuando lleguemos a Japón te diré el por qué creo que sí. Pero siguiendo con los nazis, tú has visto todo el tema de, bueno, tú no lo sabrás, pero un Sí. doctor que se llama, le llamaban el ángel de la muerte. Era una... El ángel, ¿No era una doctora? O sea, ¿no era una mujer? No. Ese era la bella bestia o algo así, que la llamaban. Sí. el ángel de la.
Buen nombre para, no sé, Para un Una villano. para un villano, tío, el ángel de la muerte. Bueno, pues el ángel de la muerte. El villano de... El villano de los nazis, era un doctor que se llamaba Joseph Mengele, que era como el doctor más famoso en cuanto a todo el tema de experimentos nazis, porque básicamente era, por ejemplo, el doctor que estaba en Auschwitz, y Auschwitz es como el campo de concentración que es más famoso en todos los sitios. Hay 8.000 campos de concentración y en todos han hecho experimentos, pero como que Auschwitz es como el icono. Sí, porque el volumen de muertes que hubo allí fue de los más grandes, creo. Y también por el tema de que toda la documentación, muchísima es Se de Auschwitz. registró. Y este hombre era como el médico principal y estaba obsesionado con los gemelos y hacía estudios sobre los niños. Entonces, lo que él estudiaba, por ejemplo, estaba obsesionado con los gemelos porque pensaba que era como el avance de la ciencia. Entonces, lo que hacía era, a lo mejor, cogía 2 gemelos y les intoxicaba con un virus. A ver cuál... No, entonces intoxicaba solo a uno. Entonces, cuando uno moría, automáticamente mataba al otro para poder comparar resultados del sano y del no sano. Y así con todo. O, por ejemplo, también todo el tema de separar siameses, juntarlos. ¿Qué pasaría si a una persona le juntas los órganos, coges el intestino y se lo quitas, sigue funcionando ese cuerpo? ¿Qué pasa si el intestino se lo junta con los pulmones? Todo esto. Luego también estuvo haciendo investigaciones de inyectar tinta en los ojos a los niños judíos para probar, para poder hacer más azules y más aria la raza. Poder ponerlo como un azul súper brillante a los alemanes. También estuvo investigando todo el tema pues eso, de poner curas, de cómo poder tener y personas, un ejército más fuerte a través de los niños. Y es un poco lo del el suero del supersoldado, de los Vengadores. de Marvel. Yo lo que decía y lo que me refería, por eso digo, no sé si es una mujer, tenía un ayudante. Sí, era la mujer, que era la bella bestia, algo así. No sé cómo se llamaba, no sé si era ella su mujer, creo que no. No, creo que era como otra la persona. acompañante. Que esa sí que era una sádica, porque esa se le atribuyeron 30 muertes diarias a ella, o sea, en toda su estancia allí. Y porque básicamente tenía como, no sé si un fetiche, diré que sí, porque es que no tiene sentido. Soltaba perros a los judíos, perros de caza. Sí. ¿Y qué pasará lo que pasará? Sí, y pasaba que pues Sí. los perros no estarían alimentados o lo que fuese y acaban matando a las personas. Y por eso esa señora también le ayudó en los experimentos. Con ningún tipo de fin. No, por eso. maldad pura y Maldad dura. pura. O sea, Pura y dura. Lo que ha dicho del asesino, Sí. de juntarlo en su ámbito. Claro, pero es que lo otro dices, lo está haciendo para ver. Bueno, también te digo que este hombre era un sádico, Sí. de que lo que hacía con los niños era, al principio, los niños estaban mejor cuidados que cualquier otro judío, porque estaban apartados todo el tema de la investigación. Entonces, al principio lo que hacían era como que los niños intentaran coger cariño con la persona, pero realmente a él se la pelaba. O sea, lo único que quería era el puro fin de investigar. Y si tenía que matar a niños, los mataba. Y eso, por ejemplo, con el tema de los gemelos, los intoxicaba y en el momento en el que moría uno, mataba al otro para poder estudiarlo. Y también se le conoció como también mucho el ángel de la muerte, porque creo que él era el que diagnosticaba qué personas iban al campo de concentración y qué personas en el momento de llegar al campo de concentración no estaban preparadas como para trabajar, entonces las mataban. Y hizo como todo el tema de la polémica de... En Alemania estaba súper mal visto toda la gente de enfermedades mentales, esquizofrenia. O sea, incluso la gente que no trabajaba era mal vista. Decían que era como la escoria, que si no tenían un valor productivo no servían para nada. Y de hecho, mucha de esta cosa, todos los alemanes de la época nazi, los ciudadanos de Alemania, no sabían lo que se estaba haciendo en los campos de concentración. Ellos no sabían nada de los judíos, simplemente pensaban que estaban apartados. Y la propaganda que les llegaba a ellos era un poco como la gente que tiene esquizofrenia no sirve para nada. Hicieron propaganda y películas de una persona que a lo mejor no tenía piernas y las películas eran no sirvo para mi hombre o para mi familia, así que prefiero morirme por eutanasia. Y lo que hizo fue todo el tipo de personas que tenían cualquier tipo de enfermedad, las mataba. Y aunque no la tuvieran, si creía que no valían lo suficiente, también fuera. Así que si esta persona tenía 30 muertes al día, este hombre no me quiero imaginar cuántas. O sea, la chica esta también ayudaba en el tema de la selección. Piensa que Auschwitz era muy grande. O sea, creo que 1 millón de personas puede ser que murieran en Auschwitz. No tengo ni idea, pero muchísimo. En pocos años, porque tampoco fue durante yo creo el que fueron más. No sé exactamente, sé que las cifras van por encima del 1.000.000, me suena.
Pero es que O sea, yo creo, mucha gente. por lo que he escuchado, solamente este hombre con personas que tenían problemas mentales ya mató un 0,5% de la población. Que parece poco, pero si lo multiplicas por los millones que tienen que ser, es locura.